Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean a ¿De qué te vas a disfrazar? Gracias por estar un capítulo más aquí conmigo. Eh, Como lo dije en su momento, vamos a tratar de pues hablar un poco de los partidos que hayan ocurrido en la Copa del Mundo. Tuvimos nuestro partido inaugural, un partido en verdad que pues tal vez no se esperaba mucho, pero pues traía cierto morbo. Único partido del día, entonces vamos a hablar un poquito de ellos, de las dos selecciones. Y pues sí, generalmente va a ser eso, va a ser un poco corto, se me hace que este capítulo, tal vez el día de mañana, ya que tengamos tres partidos, pues se alargue un poquito más. Pero pues vamos a ver cómo podemos hablar del partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Primero que nada, yo creo que el partido en realidad no se esperaba mucho. Yo creo que la única razón por la cual se iba a ver este partido, siendo honestos, era si eras ecuatoriano o si eras de Qatar. Era la única forma en la cual te pudiera interesar el partido. Si te lo encuentras en una fecha FIFA, honestamente, pues no sería un partido que verías normalmente. La cuestión aquí es que este partido 2 días previos, un día previo a que empezara, empezó a circular por Twitter. Ya saben que en Twitter empieza a circular un montón de cosas que ya uno no sabe si es cierto, si no es cierto, o que al menos qué información vale la pena leer. Se empezó a mencionar que pues, los jeques habían ido con los jugadores de Ecuador, les habían ofrecido dinero para que pues perdieran el partido, porque partido inaugural, estaba claro que Qatar no va a sumar puntos contra Países Bajos, tampoco va a sumar puntos contra Senegal, entonces más o menos el único rival asequible, por así decirlo, era pues la selección de Ecuador, cosa que pues obviamente eh, si uno vio la eliminatoria sudamericana, si vio la eliminatoria de Conmebol, sabe perfectamente que Ecuador no iba a ser un rival fácil. Eh, bueno, era el morbo que traía este partido. Muchos pensaron que era cierto por cómo se venía dando la situación del Mundial, eh, por cómo consiguieron el Mundial en sí. Eh, a final de cuentas, pues Ecuador mostró la realidad de, pues sabes que aquí nadie nos compró y le metieron tres cachetadas, porque fueron tres en realidad, a la selección de Qatar para decirle, güey, tú no vas a sumar puntos en tu mundial y vas a ser la peor selección anfitriona en la historia de las copas del mundo. Vamos a hablar primero del partido, lo que fue el partido, un partido que se murió en el minuto 3, tal cual. O sea, para el minuto 3 Ecuador ya se había puesto 1-0 y ya sabíamos, o al menos ya en esos 3 minutos vimos lo que iba a ser el resto del partido. Ecuador dominando, siendo quien tiene la pelota, ocasionando los errores del rival a 3/4 partes de la cancha. Qatar obviamente nunca entendió a qué demonios iba a jugar Ecuador. Ecuador pues fue una presión alta, les apenas recibían los cataríes el balón cerca del área y ya estaban 3 4 jugadores ecuatorianos pues haciendo un pressing bastante alto para poder recuperar la bola. Y lo hicieron durante muchos momentos, lograron recuperar el balón, se acomodaron, le sacaron bastantes sustos al portero catarí, que dicho sea de paso, parecía que no tenía manos, un portero que si este es el titular, no sé cómo anden los otros dos, supongo que peor, para que él fuese el arquero titular de la selección el día de hoy. Bastante flojita la actuación de los cataríes. Y bueno, Ecuador demuestra que tiene un plantel que puede pelear. Ya veremos en los siguientes partidos cómo le va a la Tri, porque contra Senegal y contra Países Bajos está claro que al menos contra Senegal puede que tenga un poquito más de chances. Si, si llega a empatar, pues va a ser un resultado bastante bueno, porque los otros dos pues sí están un poco, unos par de escalones por encima de Ecuador. Qatar está claro que si no sumó contra Ecuador, no va a sumar tampoco contra Senegal y mucho menos va a sumar contra Países Bajos. O sea, básicamente sí nos queda claro que va a ser la peor
participación de una selección anfitriona en las Copas del Mundo. Aquí lo interesante de Qatar es que se prepararon. Yo no había visto una selección de Qatar que se preparara, bueno, más bien, no había visto una selección anfitriona que se preparara tanto para su mundial y que al final de cuentas no sirviera para nada. Qatar, si uno ve la lista de jugadores, todos, absolutamente todos juegan en la liga de Qatar. No hay ninguno que juegue en otra liga, todos son de casa y la mayoría son del equipo del Al-Sadd, Al-Sadd. Por ahí algunos reconocerán el nombre. Al-Sadd era el equipo que dirigía Xavi Hernández antes de irse a Barcelona. Y al menos a mí lo que me llama la atención es que el declive el declive de la selección de Qatar viene precisamente cuando Xavi deja de dirigir en Qatar. La gran base, o bueno, mejor dicho, la base de la selección qatarí es el equipo del Al-Sadd. En el 2019, si mal no recuerdo, sí, el 2019, Al-Sadd va al Mundial de Clubes como parte del país anfitrión. Lo dirige Xavi Hernández y se enfrentan a, al Monterrey, al Club de Fútbol Monterrey. Se enfrentan, pierden el partido, estaba claro, pierden el partido 3-2. No había forma alguna que pudiese ganar, pero la gran diferencia es de que uno veía al equipo de Qatar y por momentos tenía cositas agradables, tenía buen manejo de balón, tenía un pressing alto, era un equipo llamativo en el cual uno decía, bueno, si esta es la base de la selección de Qatar, pues a lo mejor no va a llegar tan mal para su mundial. A lo mejor va a llegar con buen momento, va a llegar un poco más calado, porque ya entonces estaba hablando de que iba a participar tanto en Copa América como Copa Oro. Con la Copa Asiática terminaron como campeones, algo que tomó por sorpresa a muchos. Nadie se esperaba que Qatar fuera el campeón de la Copa Asiática. Todos veían más favoritos a Japón, que al final de cuentas es a la selección que le terminan ganando. Entonces, a partir de ahí me empecé a dar cuenta de que, ok, vamos a ver cómo evoluciona el fútbol de Qatar de aquí al Mundial. O sea, estamos hablando que desde ese Mundial de Clubes que se disputó en diciembre, no lo seguía tan a fondo, pero tampoco le perdía la pista al fútbol de Qatar. Me voy dando cuenta que en ese mismo año 2019 son campeones de la Copa Asiática y son campeones ganándole a la selección de Arabia Saudita en la fase de grupos, queda Arabia como segundo y Qatar pasa como primero. Desde ese momento, pues ok, ya te das dando cuenta que Qatar a lo mejor no va a venir tan endeble como se piensa. Lo que no sorprende es que pues haya terminado clasificando, porque las otras dos selecciones pues son Corea del Norte, que desde hace rato no pinta en ningún torneo, Líbano, que tampoco, mucho menos, pero lo que llamaba la atención en ese entonces es de que terminó ganando sus 3 partidos, anotando 10 goles y no recibió ni un solo gol en la fase de grupos. O sea, esa parte de la clasificación, Qatar pues lo hizo bastante bien. Después con Irak, va al cruce con Irak, le gana Irak 1-0. Va al cruce con Corea del Sur, donde yo pues pensaría que la favorita es Corea del Sur, pero termina ganando Qatar, también 1-0. Luego va contra Emiratos Árabes Unidos, que era el país anfitrión, le gana 4-0, lo cual pues era hasta llamativo en ese momento. Que ya estás hablando de semifinales y marcas 4 goles. Y luego te metes a la final contra Japón y le ganas 3-1. Estamos hablando que de los 7 partidos en los que tuviste en esa Copa Asiática, solamente te metieron un gol.
un solo gol y fue en la final. O sea, fue un camino hasta fácil, por así decirlo, de la selección de Qatar en ese mundialito. Bueno, perdón, no mundialito, en esa Copa Asiática. Y entonces, pues, llega la invitación de Copa América para ese verano. Estamos hablando que la Copa Asiática se jugó en enero-febrero. Van a participar con los de Conmebol en la Copa América del 2019, la que ganó Brasil. No tuvo chance, la verdad, ahí sí no tuvieron chance. Sacaron un empate contra Paraguay 2-2. Pierden contra Colombia 1-0. Y luego pierden contra Argentina 2-0. O sea, cierto, perdiste, pero perdiste, pues inclusive por marcadores no tan malos. O sea, que Colombia te meta un solo gol, pues es algo digno de representarse, porque es como que, bueno, ok, nos ganó Colombia, una Colombia que tiene jugadores en grandísimos equipos, Cuadrado, James, Falcao, en fin, Luis Díaz, que ya más o menos empezaba a destacar, y terminas perdiendo 1-0, entonces no estaba tan mal. Argentina, no se diga, con Lionel Messi, con el Kun Agüero todavía, pues saques el resultado. Y contra Paraguay, que Paraguay ha tenido una mala gestión durante los últimos años, pues le llegas a empatar. La participación en Copa América pues no fue tan mala, de hecho fue bastante buena para lo que esperábamos de Qatar, que pues la mayoría lo veíamos como un equipo débil al cual pues en realidad no ibas a ir a mucho, ¿verdad? Pasa pandemia y todo lo que quieras, pero viene la participación de Qatar en Copa Oro en el 2021. Estamos hablando que a un año del Mundial tienes otra gran prueba, otra gran forma de medirte a otros equipos. En el grupo D, que fue el que le tocó a Qatar en ese momento, tocaron selecciones como Honduras, Panamá y Granada. Granada no pinta nada. O sea, desde ahí Granada ya sabemos que es una selección pues con desorden, que no propone, que está para ser goleada básicamente. Pero luego tienes a dos equipos que le complican la vida a la selección mexicana, le complican la vida a Estados Unidos. O sea, son selecciones que compiten en un buen nivel cuando se trata de CONCACAF. Lo que muchos pensaron era Honduras y Panamá se clasifican y Qatar vamos a ver cómo viene. Le empatas a Canadá 3-3. Le ganas a Granada 4-0, lo que hablábamos hace unos ratos, que pues Granada está para que sea goleada. Y le terminas ganando 2-0 a Honduras. Te metes con 7 puntos a la siguiente ronda. Los que pasaron en ese grupo fueron Qatar y Honduras. O sea, Panamá quedó en el camino, inclusive. Y te enfrentas en los cuartos de final te enfrentas a El Salvador, que le ganas 3-2. En semifinales te mides ante Estados Unidos. Un Estados Unidos que ya empieza a perfilarse con su nueva generación. Si bien es cierto, pues no era el equipo A de Estados Unidos, también tenía nombres interesantes para ver. Terminas perdiendo 1-0. Entonces, estamos hablando que, pues de todas tus pruebas, la Copa Asiática, la Copa América y la Copa Oro, pues en realidad no te fue tan mal. O sea, ganaste la Copa Asiática, hiciste un buen papel en la Copa Oro y en la Copa América pues te supiste defender de alguna forma. Pues todo parecía que llegaba como que en buen momento la selección de Qatar, y lo que a mí me llama la atención es de que en el momento donde Xavi Hernández decide salir del Al-Sadd y pasarse al Barcelona, desde ahí la selección de Qatar se ha venido a la baja de una forma catastrófica. O sea, ya no era la selección de Qatar que pues mínimo te trataba de sacar algunos partidos en los cuales pues hasta, vamos a ponerlos, manejaba de cierta forma sus partidos, donde trataba de tener cierto control del balón. O sea, ya en verdad la selección de Qatar se vino abajo poco a poco después de que Xavi pues básicamente les dijera
les dijera gracias a los que fueron la base de la selección. Tu primer partido es contra Ecuador, que si vives en tu mundo, pensarás que Ecuador pues no trae la gran cosa, pero a ver, la selección de Ecuador es una selección que en la eliminatoria la verdad se comportó a la altura e inclusive sorprendió a varios. O sea, tienen a un central que a mí me termina, a mí siempre me ha terminado de fascinar, como es Hincapié. Una buena lectura de juego, tiene buena salida con el balón. Por aire es difícil que alguien le gane. O sea, esa forma en la cual tiene para leer los juegos, no, a veces no necesita ser el más alto de todos, pero con tener una buena lectura y saber atacar la bola, puedes medir 1.90, 1.80 y da exactamente lo mismo. Mientras tengas esas herramientas, te puedes defender muy bien. Y bueno, Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen ha crecido de forma espectacular. Tienen a Estupiñán, a Pervis Estupiñán, un tipo que con el Brighton ha evolucionado en otro jugador. Con el Villarreal yo ya lo sentía medio estancado, pero ahora con el Brighton pues vaya forma de destacar que tiene. Moisés Caicedo, que con el Brighton igual ha tenido una erupción fantástica en el fútbol de la Premier League. Ha sido uno de los jugadores que más me ha gustado ver en esta temporada. Y bueno, por supuesto, Ener Valencia, Superman, siempre va a ser un tipo de cuidado. En la Liga Mexicana ya tuvo su paso acá con Pachuca, con mis Tigres también. Sabemos de lo que es capaz un delantero de su calidad. Y obviamente si vas pensando que van a venir a especular, que va a venir a encerrarse de cierta forma y a ver qué pasa, ibas con el diagnóstico completamente erróneo. Y bueno, eso es lo que termina pasando a final de cuentas el día de hoy con el partido entre Qatar y Ecuador. Siento que Qatar esperaba una selección ecuatoriana que pues inclusive viniera a especular, que al menos los primeros 10 minutos los agarrara como un tipo sparring para poder ver cómo venía la cosa. Y no, Ecuador desde el minuto 1 salió a atacar, salió a proponer. A inicios de este monólogo dije que básicamente el partido se acabó al minuto 3 porque pues así fue. ¿Y por qué digo que el partido se termina en el minuto 3? Básicamente porque en el minuto 3 hay un balón parado, casi a mitad de cancha, meten el balonazo a media área, el portero sale malísimo, malísimo, sale de una forma, vamos, que ni en el fútbol amateur un arquero se atreve a salir de esa forma, teniendo a sus defensas ahí. Sale mal, para buena fortuna del atacante ecuatoriano, no recuerdo el nombre, porque como que quiere darle de volea y anotar su gol, le termina saliendo un pase a donde estaba Ener Valencia y Ener se anticipa de buena forma para rematar. Aquí la ventaja es de que pues había un pie, había un pie adelantado y ya con eso se dictamina que es fuera de lugar. Bastante apretado, pero pues a final de cuentas con estos nuevos lineamientos y demás que tienen, pues se da a entender de que hay fuera de lugar. Y luego, bueno, como al minuto 15 viene una transición rápida, Ener Valencia pica al espacio, les gana por velocidad a todos y termina provocando un penal. Que aclara, todos vimos que era penal, no había mucha discusión en ese aspecto. Y de nuevo, como ya sabemos, Ener tiene una calma y una sangre fría para la hora de tirar penales y mete el 1-0. Y bueno, luego viene como ya al minuto 30, más o menos, un ataque de Ecuador, medio se encierra ahí Caicedo, sale un centro, no me acuerdo quién lo manda, les estaría mintiendo, sale un centro preciso a la zona donde está Ener Valencia, que por poco se nos desnuca ahí, da un remate muy bueno con la cabeza a contrapié del arquero, y sí, básicamente ahí se acabó el partido. O sea,
no, no propuso nada a Qatar, no parecía que no era el partido inaugural, parecía que era un partido amistoso en el cual podías tomar notas, pero Qatar ni siquiera apareció en la cancha, ni siquiera apareció en la cancha, lo cual pues sí es hasta algo lamentable que Qatar se haya presentado de esta forma. Parecía que la instrucción del entrenador español era: tú en tu posición no te mueves 3 metros más de lo que debes porque arruinas el dibujo o algo por el estilo, porque no presionaban, parecía que estaban cómodos simplemente viendo que Ecuador les metiera una arrastrada, que a final de cuentas eso fue lo que pasó. Y, o sea, démonos cuenta que Ecuador le ganó con justa, muy merecido razón a la selección de Qatar, y la selección de Qatar pues ya sabemos que no va a durar mucho en su torneo, en esta Copa del Mundo va a ir para afuera lo más rápido posible. El siguiente partido creo que lo tienen contra Senegal, si mal no recuerdo, y de por sí una de las cosas con las que batalló ahora Qatar fue con la velocidad de los atacantes ecuatorianos. Senegal no te cuento porque aparte tienen esta corpulencia física que igual y ni siquiera los defensas con una faltita podrían detener. Porque esa es otra de las cosas. O sea, Qatar también pensó que jugándole un poco ríspido a la selección de Ecuador, pues podría mermar y todo. Pero estamos hablando que Ecuador juega en Conmebol, en una zona donde se pegan se pegan y bastante fuerte. No sabían a quién se enfrentaban, eso está claro, no sabían, vinieron a especular a la hora buena. Y pues bueno, eso fue el primer partido del Mundial. Una selección de Qatar que pensó que venía más calmada la cosa. A Qatar parece que no le avisaron que el Mundial se jugaba hoy. Ecuador salió a como se deben de salir a jugar los partidos de un Mundial, porque esto es de matar a morir. No te quedan muchas opciones. O sea, son 3 juegos en los cuales te juegas mucho. Y bueno, hasta aquí este pequeño monólogo. El día de mañana ya tendremos partidos, pues inclusive un poco más interesantes. Tendremos un Inglaterra-Irán. El partido de mañana yo creo que el más interesante, el Senegal contra Países Bajos. Ahí para mí es donde se va a disputar la supremacía del grupo A. Y para cerrar los partidos del día lunes, tendremos el Estados Unidos contra Gales. Así que nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar de estos 3 partidos. Y acá abajo en los comentarios, o bueno, no sé si en las plataformas de podcast haya para hacer comentarios. Sé que en Spotify no, pero las demás en realidad no sé. Bueno, acá ponme las sugerencias de qué tema quieres que hablemos. Y pues sí, nos vemos el día de mañana.